Muy buenos días, mis queridos alumnos del tercer año de educación secundaria. Hoy nuevamente nos reunimos, hoy día martes, ya estamos en el mes de octubre, mes número 10, martes 27 de octubre. Hoy, como todas las clases, veremos una nueva historia, una nueva obra literaria y nos estamos refiriendo al gran... A ver, vamos a compartir la diapositiva correspondiente. Nos vamos a referir eh, a este gran autor contemporáneo, Arturo Pérez Reverte. Si usted se ha dado cuenta, ese Pérez Reverte, intermedio ahí, ¿qué cosa? Está un guión. O sea, es un apellido compuesto, No es Pérez y aparte Reverte, no, sino es Arturo Pérez Reverte, es un solo apellido, se llama apellido compuesto. Pérez Reverte, y su novela, Un asunto de honor, Bien, a ver, ¿qué cosa nos dice esta novela que nos explica esto? Vamos primero a hablar un poco de él. Arturo Pérez Reverte nació en Cartagena. Esto está en España. No es Cartagena la que está en Colombia, no. También hay un lugar que se llama en España, el lugar que se llama Cartagena, ¿ya? Entonces, es en España, el 25 de noviembre de 1951. Usted me dirá, profesor, ¿y por qué no aparece su muerte? Porque él todavía está vivo, él sigue escribiendo, ¿ya? Él está en todos sus sentidos, 5 sentidos puestos y está escribiendo obras literarias. Se embarcó a los 18 años para recorrer el mundo. Mira, ¿no? Muy temprana edad salió para recorrer el mundo. De ahí su afición por el mar. Entonces, acuérdate que todo viaje antiguamente, si tú querías salir fuera del país, tenías que hacerlo ¿con qué medio de transporte? A ver, ¿se imaginan? Barco. Caballo, caballo. Barco. El Claro, barco. claro, muy bien por ahí, a Barcos. caballo podría ser. A caballo era cuando todavía no se inventaban los barcos, estamos hablando muy antiguo. Pero después que ya se inventan los barcos, ¿no? Mayormente en la época no, internamente, o sea, en el país, internamente, sí podías hacerlo a caballo. Ejemplo, a ver. Estamos en la época de, imaginémonos en el Perú, previo a la independencia del Perú dentro de la independencia. Si, por ejemplo, tú querías recorrer de Cerro de Pasco a Lima, pues tenías que hacerlo a caballo, ¿ya? Y eso duraba pues 3, 4 días. Si tú querías venir del Cusco a Lima, lo tenías que hacer a caballo. Antes que se inventen los carros, ¿ya? Pues tienes que hacerlo a caballo. Pero después que ya se inventan los carros, pues los carros ya toman esa posición, por eso se crean lo que se llaman las famosas carreteras. Pero si tú querías trasladarte a un país, a otro país, tenías que necesario y obligadamente hacerlo por barco. Y tenías que sí o sí llegar al puerto del Callao, Y de ahí recién tendrías que irte pues a París, tendrías que irte a Londres, al lugar donde usted desea del mundo. O de repente pues a Santiago de Chile, o de repente a Cartagena de Indias. No a Bogotá, porque Bogotá, si bien es cierto, es la capital de Colombia, pero está en la sierra y no tiene puerto. ¿Ya? No tiene puerto. Muy bien, entonces Arturo Pérez Reverte viaja a partir de los 18 años a recorrer el mundo y ya hizo afición por el mar. Ya como periodista, muy bien, entonces eso nos quiere decir de que de carrera, a ver acá que dice el chat,
Profesor, buenos días. Me tuve que salir unos minutos de la clase. Perdón, me llamo, tuve algo urgente. Bueno, a ver. Vamos a ver eso. Entonces decíamos de que antes, digamos, o sea, ojo, para ser escritor, ¿hay que tener necesariamente una carrera? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que debería haber estudiado. No lo he escuchado bien, hijo. ¿Cómo? Tienes que tener un estudio y después inscribir. Claro, mi pregunta entonces, ¿será necesariamente tener una carrera para ser escritor? Sí, yo creo que sí. Luis cree que sí. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que no, profe. Ajá, claro. No Sí necesariamente se tiene, necesitas decir. claro. Muy bien, o sea, por ahí también vale, Es necesario, profe. no es necesario tener una carrera. No es necesario inclusive ir a la universidad. Por ejemplo, en el Perú tenemos a dos grandes pensadores, ¿ah? Mire, todavía estamos dando esa categoría, pensadores y también escritores que sin necesidad de ir a la universidad han escrito y han pensado. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Víctor Raúl Haya de la Torre, un político muy reconocido, fue un pensador y escribió varios libros. Y el otro, por ejemplo, sin ir a una universidad, ha sido José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Entonces, ahora, yo les pregunto a ustedes, ya la primera ya está, entonces, no es necesario tener una carrera para ser escritor. Para ser escritor, lo único que tienes que, eso sí, pues saber leer y escribir, ¿no? Como base fundamental. Y lo otro sería tener mucha imaginación y creatividad. Porque los escritores, ojo, quiero decirte, mis amigos y alumnos, no son cualquier persona. Esas personas son dotadas, que tienen mucha imaginación, mucha imaginación. Y eso lo trasladan en sus historias. Por eso, pues, que hay, por ejemplo, escritores que escriben ciencia ficción. ¿Y cómo se crea la ciencia ficción? Si no existe, es pura creatividad, puro ingenio. ¿Claro? En el caso, ahora, la otra pregunta sería, ¿qué opinan ustedes, alumnos? ¿Necesariamente tú tienes que ser de la carrera de letras o haber estudiado letras para que seas escritor? ¿Qué dicen? Vamos, pues no sean tímidos, pues tercer año. Sí, profe. No, profe. No creo. No, profe. No, profe, no. Porque No, muy bien. No necesariamente. Por ejemplo, hay físicos que son escritores. Hay químicos que son escritores. Hay matemáticos que son escritores. ¿Se dan cuenta? Entonces, vuelvo a repetir, lo único que tienes que tener es ¿qué cosa? Bastante ingenio, bastante lo que es imaginación. ¿Para qué? Para que cuando escribas esa tu historia, no los hagas creer que es verdad. Ejemplo más claro. ¿Ustedes creen que el Quijote de la Mancha existió en la historia? ¿Qué dicen? sí, profe. Sí, me dicen En la por historia ahí. existió, pero En la historia, el Quijote de la Mancha existió. No, totalmente no, es pura imaginación. El Quijote de la Mancha nunca existió en la historia de la humanidad, no. Todo ha sido solamente creación del gran Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Se dan cuenta cómo Miguel de Cervantes Saavedra, a través de esa historia que nos ha comentado, nos ha hecho creer que pareciera que fuera cierto? No, él tuvo mucha imaginación nada más, imaginación,
para crear su personaje, sus personajes, para crear el lugar, para decir qué cosa él es. O sea, imagínense, mis queridos alumnos. Ahora, cuando tú, por ejemplo, te conectas o ves una serie de ciencia ficción, ¿no? O de repente una película de ciencia ficción, yo te digo a ti, ¿habrá existido eso? No, No, pues, imposible. Es hay algunas partes que imaginación, sí son ciertas. imaginación nada más. Ahora, hay algunas obras literarias, hay algunas películas, escúchame bien, que sí tienen algo de real, ¿ya? Principalmente las históricas, que sí tienen algo de realidad. Pero lo otro va acompañado con ¿qué? Con imaginación. Por ejemplo, yo les voy a contar lo que a mí me llamó la atención cuando por primera vez en la secundaria, perdón, nuestro profesor de literatura o mi profesor de literatura, el profesor Félix Tazaico, me acuerdo mucho de él, nos dijo, chicos, ahora cuando ya estábamos en cuarto, van a leer la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Ah, qué interesante, qué bonito, bien, y nos contó, nos dio previo un, un, digamos, una introducción y nos quedó pues así como decimos la pelotita dando bote, ¿no? Como para agarrarlo y patear. Pero ¿cómo tenías que hacer eso? Primero tenías que leer y listo. Y me comencé pues ahí a leer, porque acuérdense cómo a mí me gustó la lectura desde muy pequeño, comencé con las historietas, con los cómics, que antes en mi época era pues muchísimo y variado, ¿no? No teníamos, bueno, no habían tanto los dibujos animados en mi época, no había el televisor, la televisión era a partir de las 9 de la mañana y se iba a las 11 de la noche y no había pues como ahora, ¿no? Y era blanco y negro. En mi niñez yo me acuerdo de la televisión en blanco y negro y tenía que leer, simplemente leer. Y yo comencé, estoy hablándote pues entre 6 7 8 años o 9 años quizá, todas las historietas, esos cómics. Uy, me sé pues del Llanero Solitario, Palón Casillas, Jenny Autry, de Tarzán, de Turok, de Korak, de King Kong, de Pato Donald, del Pájaro Loco, del Conejo de la Suerte. Es decir, cómo me devoraba, me devoraba. Llegué a tener mi colección de cómics, hasta que un buen día, no sé qué pasó cuando me salí, desaparecieron y sufrí mucho. Entonces comencé, así me gustó la lectura. Entonces cuando yo llego a cuarto de secundaria ya, me gustaba leer. Entonces comencé a leer por primera vez y me quedó fabuloso. Y después, en los años 85 más o menos, esa historia, mis queridos alumnos, esa historia de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa fue llevado al cine. O sea, se hizo ya en película. Y después ya tuvimos acceso a verlo en esto de lo que primero fue, antes los DVD, ¿qué cosa eran? Hay unos grandes cassettes, como VH, ¿no? VH se llamaba, ¿verdad? Los VH. Primero aparecieron en VH, después en DVD. Y lo vi. Y me gustó tanto la película que yo, como había leído la historia, se parecía. Pero me entró una duda cuando Gustavo Bueno, el actor que hace la serie ese de Al fondo hay sitio, el señor, el peladito, el que para con sombrero, ¿cómo qué nombre tiene? Don Gilberto. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí. Don Gilberto, don Gilberto. Don Don Gilberto, Gilberto, profe. muy bien. Don Gilberto, él es Gustavo Bueno. Don Gilberto, él hace de Profe. teniente en esa película. Y cuando tenía que hacer forma, porque acuérdate que la historia se trata de Mario Vargas Llosa, es una historia que él cuenta que le ha sucedido cuando tenía que pasar su época en un colegio militar, en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? En donde la disciplina pues está allí. Entonces él cuenta toda esa historia y en una de esas el teniente, cuando era teniente en la película, Gustavo Bueno,
sea, ¿no? Los llama a todos a formar, los dice, ¿no? Y se forman, pues todo como todos militares, ¿no? Cadetes. Bien, allí, y él pasa revista, pues, y en una de esas manifestaciones dice, oye, cadete, ¿por qué me mira tanto? ¿Qué cosa quiere? Mi fotografía, calato. Y yo decía, ¿eso en qué parte? Y lo volví a leer la novela. Y no aparece. No está eso. Entonces, eso ya ha sido creación de quién? Del director de la película, que es, ¿cómo se llama? Lombardi, Julio Lombardi. ¿Se dan cuenta? Entonces, es así. Por eso, las películas, cuando dice basado en un hecho real, si bien es, o dice basado en la obra tal, cuando dice eso, hay algunas cosas que el director del cine también le agrega, ¿no? Ya que acaso lo que acabo de comentarte, esa parte, esa frase no existe en la novela. Yo me maté buscando, pero yo no recuerdo, decía, y volvía, ¿y en qué parte? No hay. Entonces, eso suele pasar. Entonces, eso a propósito, mis queridos alumnos, de que no necesariamente tienes tú que haber pasado por las salas universitarias o de repente tener una carrera para que puedas ser escritor, ¿no? Pero sí tienes que bastante tener mucha imaginación y eso ya son pues dones, ¿no? Son dones. Por ejemplo, yo humildemente no puedo yo escribir una obra literaria. Escribiré algo, ¿no? Algunas cosas, pero así como lo que, por ejemplo, escriben y yo leo, bien difícil, ¿no? Y cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su estilo. Entonces, Arturo Pérez Reverte, más bien lo que yo me podría considerar si es un filólogo, o sea, leo bastante, sé mucho de los libros y puedo contarle las historias, pero escribirla así, una historia mía, bueno, unos cuentos de mi abuelo, de repente que me los ha hecho. Estaba pensando hacerlo en algún momento de mi vida, lo haré. Todas las historias de mi abuelo que cuando era muy pequeño, o no tan pequeño, también nos contaban o me contaba. Unas historias que de repente en algún momento de clase, para que no se duerman, les voy a contar que eso es principalmente eso de espíritus, esos que la gente allí anda de noche, ¿no? Y muchas otras historias. Arturo Pérez Reverte, mis queridos alumnos, fue periodista. ¿Ya? Entonces, él sí tenía una carrera, era periodista. Por su labor como periodista ha recibido los premios Asturias de Periodismo 1993 y el Ondas 1993. En 1986 inició su exitosa carrera literaria, reconocida internacionalmente y consolidada con títulos como el Húsar. Esta quizá es una de sus mejores obras, ¿no? Hechas en 1986. El Maestro de Esgrima, en 1988. La Tabla de Flandes, 1990. El Club Dumas, 1993, perdón, y otras más. Sus últimas obras publicadas son El Tango de la Guardia Vieja, 2012, y El Francotirador Paciente, 2013. En 1996 publicó El Capitán a la Triste, primer volumen de la serie de aventuras de capa y espada protagonizada por un verdadero mosquetero. ¿A quién se le dice mosquetero, mis queridos alumnos? ¿A los que matan moscas? No, profesor, es a los que sirven a la Guardia Francesa. Muy bien, Xiomara, muy bien, Xiomara. A ver, explico un poco. En Inglaterra, ¿cómo se llamaba a los que protegían al rey? En Inglaterra y también en España. ¿Caballeros? Caballeros, muy bien, caballeros. Pero esos nombres no recibían en Francia. En Francia recibían el nombre de mosqueteros. Entonces el mosquetero era un sinónimo de caballero. Es preparado, era de la guardia, era de la confianza absoluta en ese entonces del rey de Francia o de los reyes de Francia. Entonces, Arturo Pérez habla justamente del Capitán a la Triste, que es francés, y de las aventuras de capa y espada protagonizados por un verdadero mosquetero.
De ahí viene, pues, la gran película que fue llevada al cine, una obra de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, Los Tres Mosqueteros, ¿ya? Y toman el nombre y lo han transformado, lo han llevado también así como los nombres de los Tortuninjas. Ustedes habrán visto los Tortuninjas, ¿verdad? No, profe. Que tienen cierta similitud con la historia de los Tres Mosqueteros, pero ya en una sociedad muy diferente. Bueno, eso ya es creación del director, ¿no? De cine. Arturo Pérez Reverte, mis queridos alumnos, en el 2003 se convierte en miembro de la RAE. Como ustedes ya saben, la RAE, ¿qué significa? Real Academia Española. La Real Academia Española. Entonces ya estamos hablando de un personaje muy renombrado. Allí no llega cualquiera. Tiene que tener todos los honores para que tú puedas ser miembro de la RAE. Desde el 6 de junio de 1993, escribe artículos de opinión en el, así se llamaba, un semanario, una revista, algunos de los cuales han sido recopilados en libros de opinión. Imagínense, ¿no? A Arturo Pérez Reverte, sus opiniones, sus artículos que escribía, lo convirtieron y a otros autores escribieron acerca de él. Imagínense. Entonces, estamos hablando de un gran periodista. Aquí está. Él, mire, él es Arturo Pérez en la actualidad. Arturo Pérez Reverte en la actualidad. Profe, ¿qué significa precio? No, ese es lo de donde yo he sacado. Esta es la fuente, hijo. Esta es la fuente. Es la fuente donde he sacado, ¿no? Esta imagen, para que ustedes lo puedan conocer. Ahí está el gran Augusto Pérez Reverte. Ahí está, él es. Pero cuando en su época de periodista, mira, que hasta él es, en su época de periodista, cuando vino a cubrir información acerca de la guerra entre ingleses y argentinos. Ustedes saben que Inglaterra, en el año 1981, se dio la guerra de las Malvinas, 82, perdón, del 82, la guerra de las Malvinas. Y él en ese entonces trabajaba para un diario importante, viene como corresponsal, como periodista para informar acerca de esa guerra. Aquí justamente es tomado con un soldado argentino, ¿no? En ese entonces fue la guerra de las Malvinas. Nuestro enviado especial Arturo Pérez Reverte dice, en la isla Gran Malvinas fue uno de los inicios del periodismo argentino, probablemente en el teatro del conflicto durante las operaciones. Entonces aquí está, cuando era periodista, cuando quizá todavía estaba ya, todavía no era escritor, porque en 1986 recién se consagra como escritor, imagínense, ¿no? Entonces ahí está el gran Augusto Pérez Reverte. Estilo y personajes. ¿Cómo fue su estilo? Hace un momento les dije, cada escritor, ya cuando va escribiendo sus obras, ya va tomando cierto estilo. A ver, ¿cómo te puedo yo comparar? Igual, ¿no? Ustedes que, por ejemplo, son seguidores de muchos cantantes de repente, por allí, etcétera, o actores, qué sé yo, cada uno muestra su propio estilo, ¿verdad? Cada uno muestra su propio estilo. Un estilo, a ver, ¿qué cosa es? En este caso de Arturo Pérez Reverte, estilo personal, en el que confluyen un excepcional manejo de los resortes del misterio. Ah, ya. Entonces sus obras literarias siempre va a tener algo de misterio. ¿Misterio será igual que terror? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, nada, no tiene. Es muy diferente. Misterio siempre te va a dejar con la duda, te va a tener prendido, a ver qué es lo que pasa con esto. Oye, ¿verdad? ¿Por qué esa persona es media rara? ¿Por qué ese personaje es medio raro? Oye, ¿por qué actúa? Eso es misterio. ¿Ok? Un gran dominio del lenguaje. Ya te imaginas. Hablar con él, conversar con él, debe ser toda una fascinación. Un gran dominio del lenguaje. Un particular sentido del humor. Ah, entonces que en sus obras Era también... chistosito, profe. Claro,
siempre en sus obras habrá un poco del sentido del humor. Así como dice Luis, aparecerá un chistecito. Perfecto. Entonces, eso es su estilo. Ya estamos estudiando su estilo. Y una asombrosa capacidad para construir mundos de ficción intensos. Ahí está. Pues. Eso es lo que yo les digo. Una asombrosa capacidad para construir mundos de ficción intensos. ¿Esto qué cosa es? Ingenio. ¿Te dan cuenta? Para crear. O sea, imagínate tú cómo nosotros sabemos son los extraterrestres. A ver, claro, algunos no creerán, algunos sí. Y los que creemos, los alienígenas, nos han dicho de tal forma que muchas veces son imaginativos. A través de las series, a través de las películas, ¿no? O a través de las lecturas. Imagínense, ¿no? Entonces, a eso se refiere. También está dentro de, mucha ficción está dentro de sus obras de Gran Pérez Reverte. Todo ello aderezado con unos ambientes históricos que sabe recrear de modo ejemplar. Muy bien, imagínense pues, ¿no? Tomaba muchas cosas, ya me imagino, yo de pronto se me ocurre, a ver, un extraterrestre en medio de la Edad Media, ¿ya? Donde están los castillos, todo. ¿Cómo se vería? A ver si imaginan. Armen una especie de ficción, más o menos así. En momentos históricos también aplicaba las cuestiones de ficción. Sus personajes, ¿quiénes eran sus personajes en sus libros? No son los héroes de las novelas de aventura, ¿no? La clásica que a veces encontramos. Suelen ser seres atormentados por su propia existencia y su entorno. Ese es el caso del día de hoy que vamos a leer, ¿no? Un poco la novela esta que se llama Un asunto de honor. Profe, entonces la mayoría de sus obras se trata de no los principales, sino los secundarios. Claro. No. Los secundarios no son los personajes principales. No. ¿Quiénes son sus personajes en sus novelas de él? Son personas, no los héroes, la novela que ya nosotros conocemos, no. Son seres atormentados, ¿no? Seres atormentados por su propia existencia y su entorno. Por ejemplo, yo quiero armar una novela acerca de un vecino que conozco, ejemplo, ¿no? Estoy imaginando, ¿verdad? Que conozco y siempre lo veo triste. Entonces investigo sobre él y escribo sobre su historia de él. Es un personaje que nadie sabe, que nadie le interesa, para mí nada más. Y sobre ello hago una historia, construyo una historia. ¿Se dan cuenta? Esos eran sus personajes. Y en la novela, ¿quién será el personaje principal? Justamente esta persona, ¿no? Y ahí me enteraré, pues, que se ha atormentado en su niñez, que ha tenido situaciones, cosas, y comienzo yo a escribir, ¿no? Entonces, ahí más o menos a ese estilo de personajes se le conoce. Novela histórica, también ha hecho él novela histórica. Arturo Pérez Reverte, en algunas de sus novelas, sigue la tendencia temática de la novela histórica. Utiliza acontecimientos reales. También ahí, en sus novelas históricas, hechos reales, donde crea sus personajes y desenvuelve sus historias, ¿no? Una novela histórica es la que la vez pasada hemos visto. ¿Cómo se llamó? La novela que la clase pasada que vimos. ¿Ves? Nadie se acuerda. Soldado de Salamina. Muy bien, hijo. Los soldados de Salamina. Ahí, por ejemplo, ¿no? Es una novela histórica, porque los hechos se han dado, ¿no? En donde el personaje principal es un soldado desconocido, ¿no? Que no se sabe hasta el final quién es verdaderamente, si eso no es, porque te deja allí, ¿no? Dando botecitos la pelota para que tú, no sé, pues la domines, te la llevas a tu casa o juegues con ella, no sé. Entonces, y ahí en la historia también de Sánchez Maza, que era el fundador de este partido, ¿no? Y le salva la vida. Bien, y así, el Húsar, todas estas vienen a ser las novelas históricas y las de la aventura de la triste. El que nosotros vamos a estudiar, aquí están, por ejemplo, las obras, ¿no? También miren de misterio, ha escrito de misterio, otros libros de misterio. Está La tabla de Flandes, El Club Dumas, La piel del tambor, La carta esférica, El francotirador paciente. Y otras vienen a ser Territorio Comanche y Un asunto de honor.
Territorio Comanche y un asunto de honor, y también vamos a ver uno del asunto de perros, esa es la obra que también escribe. Y entrando ya a lo que propiamente vamos a estudiar, mis queridos alumnos, esta es la portada de la obra, ¿ya? Esta es la portada de la obra, un asunto de honor, escrita en 1995. Es una literatura que yo te recomendaría que lo leas con bastante ojo clínico, porque aquí es un poquito fuerte en cuanto a lo que el escritor nos trata de poner. Esto es de una adolescente, 16 años, como lo vemos aquí, decide salir de su casa, se escapa, ¿ya? Y se pone en la carretera para salir de su pueblo e irse a la capital a buscar un destino. Y dentro de ella, en el camino, quien se aparece es un camionero, un Volvo, un carro Volvo de esos grandes, ¿no? Que eran ruteros, que estaban en la ruta, y lo recoge ahí. Y es un personaje de 36 años más o menos, que se enamora, ¿no? De ella. Ya, pero ella lo toma como un simple favor que solamente quería que llegue. Entonces, ante los controles de la policía, él los oculta en el camerín donde tienen los carros, todos los camiones grandes, donde los pilotos descansan cuando se pone, y de esa manera llegan a la ciudad y se arma toda una historia. A ver, aquí te vamos a resumir en este pequeño de lo que es un asunto de honor. En esta obra, la trama cuenta la historia de Nati, ella es Nati, una joven que sueña con ver el mar. Ya me imagines, una chica, digamos, una señorita muy soñadora, muy soñadora. Ella quiere salir de su pueblo con una intención nada más de ver el mar, ¿no? De ver el mar, de conocer el mar, ¿no? Ustedes estarán cansados ya de conocer el mar porque lo tienen cerca, ¿no? Pero en este caso hay muchos, por ejemplo, que quisieran conocer el mar. Imagínate los pobladores de Bolivia. Acuérdate que el país de Bolivia no tiene mar. No tiene mar. Imagínate, claro, ellos cómo quisieran conocer, ¿no? Se imaginarán la playa como es cuando le dicen que el agua es salada, que es helada y revientan unas olas, que está allí donde cualquiera se mete. O sea, si tú nunca has ido, si tú no conoces, te debe parecer. Entonces, más o menos, nuestra personaje, Nati, es de eso. Es una joven que sueña con ver el mar. Y Manolo, ahí está, el otro personaje, un camionero que se dirige hacia allí. O sea, se va y en el camino lo recoge. A lo largo del libro suceden una serie de acontecimientos que ponen a prueba a los protagonistas hasta el extremo, ¿no? Imagínense. Fugitivos, perseguidos. Entonces ya hay muchas historias, perdón, sí, dice fugitivos, perseguidos, o sea, imagínense. Entonces es una historia de acontecimientos, de hechos, ¿no? Enamorados, odiados, muchos sentimientos encontrados en un asunto de honor que los envuelve a todos. Más o menos trata de eso la historia. Si a alguien se interesa, les invito a que lean, pero léanlo desde un punto de vista muy crítico, ¿ya? Muy bonita. Es la historia muy, muy, muy buena, muy bonita. Entonces, ahí está, se los dejo. Arturo Pérez Reverte, Un asunto de honor, 1995. También tiene otra obra, Territorio Comanche, 1994. Ya, acá está Su última obra se publicó hace 21 días. Ajá, muy bien, mi querido Luis. Entonces acá tenemos, miren, esta segunda obra que también es recomendable por el profesor, en la que por ahí te puede gustar. Dos periodistas son los protagonistas de esta obra. Se encuentran como corresponsables cubriendo las guerras yugoslavas. Imagínense, ¿no? Ustedes saben que Yugoslavia en los años 95, 90, se llevó a cabo una guerra civil, ¿no? Porque ahora ya Yugoslavia no existe, ¿no? Ahora ya se llama la República Checa y así vieron. Entonces ellos estaban dentro de ese conflicto. Este libro cuenta la tarde que pasan juntos recordando situaciones de esa guerra y otras pasadas. La obra está dedicada a Miguel Gil Moreno, que murió, un periodista muy reconocido en España, que murió justamente cubriendo esa guerra que se dio allá en
Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia no existe el país, la ex Yugoslavia. Acá hay otra obra, a ver, Perros e hijos de perra, 2014. Esto ya es casi una obra reciente, ¿no? 2014, Arturo Pérez Reverte. A ver qué cosas nos narran aquí. Este libro lo conforma una serie de artículos en los que el autor hace muestra de la nobleza de los perros en contra con la del humano, ¿no? Entonces, para los que le gusta tener su mascotita, le gustan los animales, esta obra es muy recomendable. Es una obra que trata de mostrar la admiración que Pérez Reverte siente por estos animales y lo encuentra en que se posiciona en cuanto a su maltrato, tortura o abandono. Algunos de los protagonistas son Sherlock o Sombra, son perritos, ¿no? El labrador negro que le esperaba después de regresar de territorio comanche. ¿Por qué territorio comanche? Porque lo analiza, ya sabemos de que esa también su anterior obra que escribió él. Ahí está, les dejo allí para que ustedes puedan más o menos ir leyendo. Bien, a ver mis queridos alumnos, ¿qué les pareció la historia? Todo acerca de este gran escritor contemporáneo, uno de los últimos, llamado Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte. A ver, ahora sí vamos a conversar. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la clase? A ver, ¿tienen alguna? ¿Sí? Bien, ahora sí entonces vamos ¿Cuál a... era la obra en la que se estaba refiriendo de los soldados? Creo que eran en la ciudad de los perros. La ciudad de los perros, ¿es? Ah, sí, de la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Es de Mario Vargas Llosa. Ya, eso en cuarto año lo vamos a estudiar si es que les sigo enseñando el próximo año. Eso es necesario obligadamente, es parte de... Pero de todas maneras ustedes pueden ir adelantando en cuanto a lo que es la obra. Ya, es netamente peruana sobre el Colegio Militar Leoncio Prado. Habla sobre la historia del gran Mario Vargas Llosa que estudia en ese colegio. Bien, ahora sí, como a lo que hace un momento les estaba hablando, acerca de los temas que van a desarrollar para el cuarto bimestre, ¿ya? Para alumnos del tercero de secundaria. Entonces, voy a comenzar. De acuerdo a esta lista de temas, a usted le va a tocar realizar. El Cantar del Mío Cid lo va a leer Boyer y Barrantes, ¿ya? El Cantar del Mío Cid, Boyer y Barrantes. Ojo, los trabajos son individuales. Aquí cada uno trabaja, no es grupal. Ojo, cruce, pare, tren. Hay algún todavía desorientadito y no me vaya a decir, profesor, es grupal. No, no, no. Solamente te he puesto el apellido porque son los libros que le va a tocar a dos alumnos leer o trabajar la misma obra. Pero es independiente, ¿ya? Entonces, Boyer y Barrantes, Cantar del Mío Cid. Coplas a la muerte de su padre, es de Jorge Manrique. ¿Quiénes van a leer? Vázquez y Carranza, Vázquez y Carranza. La Celestina de Fernando de Rojas, va a leer Vargas y Cañigua, Vargas y Cañigua. A ver, cuidado por allí. Alguien de repente se puede repetir, aunque lo dudo, he hecho muy bien, pero puede haberse pasado. Así que alguien me dice, profesor, yo ya lo he leído. Me hace esa salvedad, ¿ya? Entonces estamos con La Celestina de Fernando de Rojas. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a trabajar este bimestre? Vargas y Cañigua. Vida retirada de Fray Luis de León. Torres Espinosa y Chávez. Torres Espinosa y Chávez. Lazarillo de Tormes. ¿Quiénes van a trabajar? Profesor, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Los temas fueron elegidos al azar? Yo los he escogido, yo, como profesor. ¿Listo? Seguimos. Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes. Zulca y Chumbe. Zulca y Chumbe. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Ricra y Cortés. Ricra y Cortés.
La fábula de Polifemo y Galatea, de Luis de Góngora y Argote, Reyes y Curi, Reyes y Curi. Poderoso caballero es don Dinero, de Francisco de Quevedo y Villegas, Quispe y García, Quispe y García. Fuente Ovejuna, Félix Lope de Vega, Puescas y Guamán, Puescas y Guamán. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, Monja y Llamosa. El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, Matos y Melgarejo, Matos y Melgarejo. Fábulas, La lechera, La zorra y las uvas, El león y el ratón y el zapatero médico, de Félix María de Samaniego, López y Palma, López y Palma. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, Juárez y Puertas, Juárez y Puertas. Rima 3, rima 10, rima 17 y rima 53, de Gustavo Adolfo Bécquer, Wilca y Ramírez, Wilca y Ramírez. Marianela, de Benito Pérez Galdós, Colán y Rebolledo, Colán y Rebolledo, Colán y Rebolledo. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Caruapoma y Soto, Caruapoma y Soto. Niebla, de Miguel de Unamuno, Camones y Torres G. ¿Qué es Torres G? No sé, no. Torres Garay. Ah, muy gracias, Veroniquita. Torres Garay, Torres Garay. Bodas de sangre, de Federico García Lorca, Cáceres y Tello, Cáceres y Tello, acá me faltó ponerla ahí, Cáceres y Tello. Marinero en tierra, de Rafael Alberti, perdón, Ames y Tupiño, Ames y Tupiño. La colmena, de Camilo José Cela, alcalde y Villalta, y finalmente soldados de Salamina, Javier Cercas, de Javier Cercas, Aranda. Si ustedes se han dado cuenta, ¿a alguien no se le ha llamado? Están todos con sus libros respectivos, sus títulos de obra. Lo único que tienen que hacer ustedes es, ¿qué cosa? Es trabajar este trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? A ver, puntos que tiene que considerar. El trabajo literario será presentado virtualmente, ojo, como lo han hecho en el bimestre pasado, a través de diapositivas, PDF, video, fotografías o cualquier herramienta informática. ¿Claro? Dicho trabajo se presentará del 23 al 27 de noviembre. Del 23 al 27 de noviembre. Ojo, cruce, pare, tren. Tienes más de un mes. Así que no me venga con cositas, me diga, profesor, no he tenido tiempo, no sé, Cuidado, todos trabajan, acuérdate, del 23 al 27 de noviembre, ¿ya? A través del correo, por favor, a través del correo. No voy a recepcionar a través del WhatsApp. Todos a mi correo, al correo Gmail del profesor, que ya ustedes lo tienen, cuando siempre han mandado sus actividades y tareas. 2. El alumno expondrá sobre el tema literario, o sea, sobre lo que le ha tocado a usted, correspondiente, en las fechas. Primera fecha va a ser el 24 de noviembre, ¿ya? Entonces, ustedes ya para el 24 de noviembre ya deben tener listo todo. No sabemos a quién le va a tocar. La primera fecha va a ser el 24 de noviembre. La segunda fecha va a ser el 1 y la tercera fecha el 15 de diciembre. El 24 de noviembre, el 1 y el 15 de diciembre. 3 fechas para su exposición. Espero que en este tiempo todos hayan expuesto. ¿Ya? Todos hayan expuesto. Como ustedes ya saben, la exposición tendrá el peso del examen del cuarto bimestre. Ojo, una nota es por el trabajo literario y otra nota es por la exposición. Y la exposición será su examen del cuarto bimestre. 3. Las notas que obtenga el alumno del trabajo literario y su exposición, ojo, aparte de lo que ya te considero acá, también serán las notas para la asignatura de plan lector. También. O sea, ¿cómo sale este promedio de plan lector? Tu nota de tu trabajo más tu nota del cuarto de tu exposición. Tu nota de tu trabajo literario más
tu exposición. Dividido entre 2, eso será tu promedio del curso del plan lector. Así que, mis queridos alumnitos, la cosa está ya, la pelotita se ha puesto a rodar. Depende de ustedes cómo ahora traten de hacerlo bonito. ¿Bien? Ahora sí, abierto a todas las preguntas, dudas, por favor, hágamelo. Profe, tenemos casi un mes para hacer eso, ¿cierto? ¿Perdón? Luis. Tenemos casi un mes para hacer esto. Claro, claro, casi un mes, pero no lo dejes, perdón, para la última semana, pues. Ya desde ahora. Por eso que en esta semana no va a haber tareas. Esta semana vas a hacer ¿qué cosa? Vas a investigar. Vas a ir viendo a ver cómo se trata, de qué más o menos, voy armando, entonces, y ahí, de ahí ve poniéndote ya a trabajar. Y no esperes. Profesora, ¿no va a dejar tarea? Esta semana no va a haber tarea. Esta semana es para que investigue acerca del trabajo, ¿ya? Si Profe, tú te has dado cuenta, no hay tarea profesor, que... gracias. Dígame usted. profe, ¿van a ser igual los minutos que de la vez pasada? Muy bien, mi querida Veroniquita. Idéntico va a ser como el tercer bimestre. Máximo 5 igual, minutos. profe, igual. Máximo 5 minutos. O sí, sea, así profe, es. con sala de espera igual. Ajá, con Igual, sala de igual. espera. Todo va a ser igual, con sala de espera y todo lo demás. Por orden ¿Ya? de entrada también, ¿no, profe? Claro, depende de la sala de espera, cómo le ubica. Así que no, la sala de espera ahí no sé qué cosa pasa y pum, 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 los ubica. Y en base a eso va a ser. ¿Ya? Entonces, la primera Profesor, fecha... entonces Perdón. también hay castigos si no llegan, No, si llegan tarde. No, yo no castigo, hija, yo no castigo. No te No, o preocupes. sea, si no los dejan exponer, no los dejan exponer. Sanción. Virtualmente los voy a flagelar, van a ver, ahí los voy a colgar de un palo, van a ver. No, nada de Ay, eso. profe. No, a ver, chicos, no, ahí no se preocupen, ahí ya de acuerdo, pues si no ha podido entrar, digamos, ya tiene otra fecha, pero no se va a salvar, pero sí puede dar el 24, puede dar el 1 o el 15 de diciembre. ¿Listo? Ahora, ojo, no van a estar todos. Yo el 24 de noviembre pues tomaré a 5 o 6 y de ahí vamos a seguir con nuestras clases, no va a ser toda la clase. ¿Cuándo va a ser toda la clase? El día 15 de diciembre, que de repente va a ser señalado con la fecha de la fecha ya de los exámenes bimestrales, ¿ya? Pero el 24 y 1 de diciembre, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, voy a tomar pues de repente a 6, y el día 15 sí, ya todos, ahí ya nadie se salva, porque las 2 horas se va a utilizar. En cambio acá utilizaré 1 hora y la otra hora, como son 2 horas pedagógicas, la otra hora haremos clase. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alumnos? No, ninguna. No, profe. ¿Todo claro? Ya, por si acaso, estas diapositivas sobre su trabajo y todo está en la grabación de este video. Si usted quiere volver a ver dónde le toca, está en esta grabación. ¿Listo? Bien, mis queridos alumnos. Entonces, hasta aquí será la clase, pero previo voy a